Para analizar la macroestructura, primero avancemos hacia la trama principal de la obra. La trama principal narra la historia de Vladek Spiegelman, un judío que sobrevive al holocausto mientras su hijo Art recoge su testimonio para crear un cómic sobre su vida. Siguiendo la macroestructura, siguen los temas principales que aborda, como lo sería la memoria, el trauma, la opresión, la identidad, el racismo, etc. Y después seguimos con cómo se relacionarían los personajes principales con el contexto histórico. Vladek es un sobreviviente del holocausto, su carácter refleja las secuencias de la guerra. Art vive en el presente, pero carga con el peso del pasado de su padre. Y finalmente, ¿qué mensaje o reflexión transmite la obra? La importancia de recordar y contar la historia del holocausto para evitar que se repita y cómo el trauma afecta a generaciones futuras. Para analizar la microestructura de la obra, primero observaremos cómo se utilizan las viñetas y los encuadres para contar esta historia. Los encuadres se utilizan para englobar los diálogos de cada personaje conforme a la historia. Luego seguimos con el efecto del uso del color o la falta de él en la narrativa. En la novela gráfica Maus, el color blanco y negro se utiliza para hacer énfasis en los temas como la opresión y el antisemitismo que había en Europa. Ahora seguiremos en cómo contribuyen los diálogos y los textos a la comprensión de los personajes. Los textos van centrados en la historia general, mientras que los diálogos se centran en las conversaciones de los personajes en la novela. Luego seguiremos con los elementos visuales recurrentes, que pueden ser símbolos, metáforas. En la obra de los judíos podemos ver que están representados por ratones, mientras que los nazis están representados por gatos, lo cual es una metáfora de que los gatos atacan a los ratones. Símbolos como el antisemitismo, la esvástica y las enfermedades mentales aparecen a lo largo de la historia. Relación, forma, fondo y contexto. Ok, el contexto histórico en la forma en la que se cuenta la historia, ¿cómo influye? Hasta el momento, por lo leído, la historia se desarrolla entre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, donde Valdek, el padre habla de su vivencia como judío en Polonia, al igual que refleja los diferentes grupos étnicos reflejados en ratones como judíos, gatos como nazis y polacos como cerdos. Refleja el sufrimiento, la brutalidad y la discriminación hacia los judíos. Dentro del mismo texto habla cómo se vivió después de esto. 2. Estructura de la obra, macro y micro. Refleja el impacto que tuvo el holocausto y cómo dejó secuelas dentro de las mismas personas que lo vivieron. Y elementos de la forma, ya sean visuales o narrativos, y que refuerzan en el fondo temas y contexto. El usar animales a manera de metáfora teniendo una jerarquía dentro del texto. El uso de colores que principalmente es blanco y negro, teniendo presente la ausencia de colores y cómo esto simboliza la crudeza del texto y la simplicidad que se tiene dentro de los dibujos reflejando las emociones igual dentro del texto.